Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos el día de hoy. Pues en este evento tenemos que es de gestión emocional de los recursos humanos desde la perspectiva de educación emocional. Entonces, pues vamos a presentar a nuestro conferencista. Y adelante, Mari. Hola, buenos días. Yo soy Mari Cárdenas y en nombre del capítulo México, PMI Capítulo México, le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, Jaume Campos. Es nuestro invitado de la comunidad de mujeres. Estamos extremadamente orgullosas de que nos acompañe y además que traiga un tema tan importante en esta época. Bueno, siempre ha sido importante, pero en esta época aún más. Así que, miren, Jaume es todo un personaje, tiene un currículo impresionante y la verdad que yo lo que quiero resaltar de él, que queremos escucharlo, queremos escuchar esa perspectiva que tiene ahora de esa educación emocional y bueno, y aprender de él en esta situación. Así que como es un personaje, de verdad tenemos muchísimo que escucharlo, que aprender, así que me salto todos esos detalles que están publicados en la página. Y bienvenido, Jaume. Es todo tuya la presentación. Muchísimas gracias, Mari. Es un placer, Mari Cárdenas. Es un placer estar con vosotros en PMI Institute, Capítulo de México. Muchísimas gracias a todos por atenderme hoy y poder tener un espacio para poder expresar todo el trabajo de la educación emocional, que es tan importante en toda nuestra vida y especialmente en este momento difícil para poder gestionar bien las emociones y poder hacer un buen trabajo, no solo a nivel familiar y a nivel del entorno, sino también a nivel del propio trabajo de equipo. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría primero deciros que el equipo lo formamos 4 o 5 personas en el centro, pero aquí estamos Marta y yo. Marta es mi mujer y llevamos muchos años, concretamente yo llevo 33 años en mi trabajo. Es un trabajo que he ido generando y aprendiendo yo, creando esa necesidad para que las personas estén bien con ellos mismos, para que puedan gestionar sus vidas y para que puedan lograr los objetivos que quieran lograr. Y para eso traemos los recursos que traemos. Aquí estamos Marta y Jaume para estar con vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, estamos ahí los dos. Y bueno, agradeceros la atención. También me gustaría comentaros que antes que nada agradecer a PMI el haber podido contar con nosotros, especialmente Emilio Silva, el presidente, y sobre todo también a Graciela Bárcenas, porque ha sido la que nos ha empujado, la que nos ha tendido la mano para poder lograr llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias a ellos y a todos los que hacéis posible que este proyecto pueda funcionar. Muchísimas gracias a todos. Aquí yo simplemente comentaros, tenemos 4 símbolos básicos en nuestro trabajo. El primero a la derecha es Jaume Campos Center, donde hacemos las sesiones personales, las sesiones directas, presenciales y online también las hacemos así. Nosotros hicimos un instituto, formamos un instituto, Marta y yo, para el desarrollo y la difusión del método. Y dentro del instituto creamos una parte que es la educación emocional Jaume Campos, donde surge de todo el aprendizaje de toda una vida
de más de 9.500 personas que han pasado por nuestro centro y nosotros hemos ido a distintos países. El método DIP es la forma directa que tenemos de acceder a las emociones inconscientes o emociones muy complicadas, muy profundas, donde no es fácil llegar a ellas, allí llegamos nosotros. Y la educación emocional Jaume Campos es la forma de que aprenda una persona a gestionar sus emociones, aprenda a poder lograr que sus conflictos en el fondo se puedan convertir en un gran aprendizaje. Yo sé que esas palabras son conocidas, sé que esas palabras se utilizan mucho, pero yo os quiero decir que todo mi trabajo es totalmente vivencial. Todo lo que hablo es una total vivencia, una total experiencia. Y os lo voy a demostrar. Antes que nada, de lo que vamos a hablar hoy es de la gestión emocional de los recursos humanos. Esto es la base de nuestro trabajo hoy, la gestión emocional de los recursos humanos. Sabemos la importancia de generar equipos de trabajo, sabemos la importancia que tiene la estructura, sabemos la importancia que tiene el hecho de que una persona aprenda cómo llevar un equipo y las dificultades que pueda tener a muchos niveles para acceder al desarrollo de un trabajo. Pero también sabemos que a nivel emocional muchísimos conflictos se podrían resolver si emocionalmente estuviéramos mejor. Tenemos mucha tendencia a cargar nuestras dificultades emocionales, a tenerlas ahí y a seguir adelante queriendo llevar un equipo cuando en realidad necesitamos poder gestionar primero nuestras emociones. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la educación emocional Jaume Campos. Es decir, desde mi perspectiva, ¿qué puede aportar en el mundo de la gestión emocional de los recursos? Y sobre todo, cómo poder expresarlo para que se entienda, por ejemplo, para que la persona se pueda entender uno mismo y entender con los demás, porque es importante que primero uno se entienda. En el mundo emocional, si uno no se entiende consigo mismo, tu parte mental y tu parte emocional no se entienden, es muy difícil que luego pueda entenderse con otra persona en el mundo externo. Hemos hablado también, o queremos hablar sobre el código. El código es una de las cosas más fascinantes de mi trabajo, porque el código, ya veréis lo que significa, en sí es la forma de cómo cada persona interpreta las situaciones que vive, las que ve, las que interacciona, incluso los propios objetos. Para cada persona representa una cosa distinta. Y es importante tener el código en cuenta, porque si no tenemos el código en cuenta, entenderemos que lo que nos están diciendo es una cosa, cuando en realidad, si no tenemos en cuenta el código del otro, vamos a interpretarlo como nosotros lo entendemos y no como el otro lo entiende, con lo cual no vamos a poder crear un buen diálogo, van a haber dificultades y van a haber problemas a la hora de aclararse unos con otros. Las mismas palabras, el código puede ser distinto, puede reflejar distintas cosas y la persona igual ni se entiende. Sí que me gustaría al final, que lo habíamos comentado, o bien vais dejando las preguntas en el chat, o bien os las apuntáis poco a poco como vayan saliendo, y al final, cuando terminemos, lo que vamos a hacer es simplemente, al terminar, pues me iréis diciendo las preguntas y yo os iré respondiendo. Muchísimas gracias. Sabemos que existe, aquí tenemos dos personas hablando, las personas hablan, las personas gesticulan, las personas expresan. Si alguien cree que el mundo, si alguien cree que la vida funciona a través de lo que pensamos, estamos muy equivocados. Porque incluso una persona piensa cosas y luego puede sentir otras. Así que
tenemos que entender que tenemos dos partes, la que piensa y la que siente. Y aquí lo que estoy intentando representar es que una persona puede hablar a otra persona, una persona puede hacerlo más desde el intelecto o desde las emociones, y las personas se comunican de una forma verbal, pero también de una forma emocional. Hay una serie de percepciones. Te puede caer bien o no la persona, o cuando vas a preparar un proyecto te sientes más a gusto o menos a gusto. Es importante resolver los conflictos que impiden que las personas puedan estar a gusto, porque si las personas están a gusto, el potencial es tremendo. Yo recuerdo, incluso aún ocurre en algunas empresas y sobre todo antes, el hecho de empujar y exprimir a la gente para sacar todo el potencial, como si estuvieran escurriendo una bayeta de estas de la cocina, escurriendo para sacar toda el agua. En el mundo emocional eso no es el idioma. El mundo emocional no hay que escurrir nada. En el mundo emocional, cuando la gente tiene una serie de cualidades, simplemente con el hecho de dejar un espacio para que la gente esté más a gusto, es cuando puede expresarse, puede actuar, puede sentir mejor. Y ahí sí que vas a sacar todo el potencial. Recuerdo hace muchísimos años, con una empresa alemana de cerámica, que los diseñadores, una empresa los tenía en un edificio cerrado para diseñar. Sin embargo, había otra empresa alemana que en la Selva Negra, que es una selva preciosa de Alemania, de una zona de Alemania, allí tenían un edificio todo acristalado con todas las comodidades para que los diseñadores estuvieran a gusto y estuvieran bien. Y eso permitía sacar el máximo potencial de esos diseñadores. De hecho, yo antes me esforzaba muchísimo en hacer bien o una presentación o en hacer bien, hace muchos años, o en hacer bien, que saliera bien el proyecto que quería. Pero en la medida que fueron pasando los años, está bien tener algo de esfuerzo, lógicamente, hace falta un pequeño esfuerzo, pero básicamente yo ahora lo veo de distinta forma. Ahora lo veo que si tengo que ir a un sitio y es un hotel y tiene sauna o jacuzzi, que a mí me relaja después de la sesión o después de dar una conferencia o un taller de muchísimas horas, yo sé que luego tengo mi espacio para relajarme. Eso me da suficiente tranquilidad para estar en un sitio que esté verde, que hayan árboles, que hayan una serie de condiciones que a mí me permitan sacar mi potencial y que luego me pueda ayudar a equilibrar si trabajo demasiadas horas o estoy muy cansado. Entonces, no solo es importante decir o expresar las cosas, sino lograr que estés en un entorno agradable, en un entorno que te permita disfrutar de lo que estás haciendo. Porque no se trata de escurrir, sino se trata de disfrutar. Porque cuando alguien disfruta, busca el fondo de la taza, busca el fondo que hay, el núcleo de donde surge toda esa creatividad, todo ese potencial, todas esas posibilidades. Así que en la mayoría de casos lo que debemos de hacer es ver qué necesitamos para sacar ese potencial. Y por eso sentir, expresar y actuar serían 3 puntos importantes. Nosotros sentimos cosas, nosotros las expresamos, pero expresar, sabéis que no es suficiente, porque tenemos que pasar a la acción. Pero vamos a ver cómo hay ciertas dificultades. Pero antes de ello, vamos a hablar un poco más de lo que sería ese entorno en el que nacemos. Nacemos en un entorno y tenemos una cierta comunicación emocional con la familia de origen. La relación con nuestros padres, la relación con el sexo femenino, con el sexo masculino, la relación con la autoridad, la relación con las distintas personas, los celos, las inseguridades, los miedos, la vulnerabilidad, cualquier situación
cualquier interacción con la familia la vamos viviendo, vamos actuando como podemos y la vamos gestionando como realmente podemos. Entonces, la familia de origen te marca una parte de ese código. Os recuerdo esa parte del código. El código es la forma cómo entiendes tú lo que está ocurriendo a tu alrededor a través de lo que has vivido en tu casa. Entonces, la comunicación emocional en la familia de origen es importante. El segundo punto es que en la medida que crecemos y vamos creando nuestra propia familia, la familia construida, también hay una comunicación emocional que vamos expresando desde la familia de origen a la familia construida. Y de ahí vamos viendo qué funciona, qué no funciona y nuestra interacción con nuestro entorno. Aquí seríamos ya más responsables porque de alguna forma en la anterior somos hijos, por ejemplo, y en la siguiente somos padres. Y entonces la interacción es distinta, es de más responsabilidad. Y para responsabilidad tenemos aquí la comunicación emocional en el trabajo. Tenéis que entender también que hay otras variantes. Tenemos familia, trabajo, estudio y también relaciones personales. Hay muchas fases en nuestra vida y de todas tienen su comunicación emocional. La comunicación emocional en el trabajo es importante, pero sobre todo la gestión emocional de nuestros conflictos emocionales. Sin gestión emocional vamos a tener grandes dificultades. Cuando no sabemos gestionar las emociones, porque gestionar significa que cuando me viene una emoción, yo empiezo a ver qué es lo que ocurre dentro de mí, no pensar, sino sentir. La gestión emocional se hace con buenos recursos emocionales y una vez vamos gestionando esas emociones, las situaciones de conflicto van cambiando y vamos aprendiendo de ellas. Sin embargo, sin gestión emocional va a ocurrir, primero, que las emociones se van a acumular en nuestro interior. Es decir, son como facturas pendientes que la persona no ha ido pagando durante mucho tiempo. Y claro, no es lo mismo pagar una factura que tener contenidas ahí 5 facturas. El segundo punto sería que se mezclan en los diferentes entornos de tu vida. Es decir, cuando las cosas se acumulan, no se acumulan y se archivan, sino que se acumulan y se mezclan. Y eso hace que sientas que una emoción que es de otro, puedes sentir que una emoción es de otro entorno. Es decir, yo puedo en un momento dado tener un conflicto en casa, yo me voy al trabajo y si yo no gestiono ese conflicto o no lo aclaro, cuando yo me voy al trabajo, yo me voy con esa carga emocional. ¿Y qué haré? Pues que cuando llegue al trabajo, mi actitud en el trabajo no dependerá exclusivamente del trabajo, sino que dependerá de si he gestionado mis emociones en mi entorno familiar, familia de nacimiento o familia construida, o algunas otras situaciones que me puedan estar afectando. Y eso lo trasladaré a mi trabajo, por ejemplo. Entonces, mi capacidad de poder resolver un conflicto no estará a la altura si yo no gestiono mis emociones, porque las iré acumulando y mezclando entre sí. Al revés también puede ser. Puede ser que tengas un problema en el trabajo, que no lo gestiones, cuando llegues a casa, que abres la puerta, no sepas qué conflictos hay que sentarse y por lo menos, si el conflicto no lo puedes, que la emoción que lleve ese conflicto la puedas gestionar, se pueda calmar, para que puedas dormir bien, para que puedas conectar o sentir a tu entorno y empezar a poder vivir lo que tienes en ese momento que hacer. Separar una cosa de otra.
porque si no separamos y mezclamos, al final no sabemos ni lo que tenemos. Es una mezcla tremenda. Sin gestión emocional, te desconecta de tu realidad actual. O sea, tú no estás en este momento presente. Yo tengo un amigo delante de mí, tengo un equipo delante de mí de trabajo, pero tengo situaciones de atrás, emocionales, de mi entorno familiar, o del trabajo anterior, o de cualquier cosa que yo no he gestionado y que eso a mí me genera unas limitaciones que me impiden poder funcionar. En otro punto está, tus respuestas no son claras ni asertivas, estás en una nube mental. En la medida que se van conectando más cosas, es exactamente igual que un ordenador. Es decir, cuando el ordenador tú le das, le dices unas cosas que las haga, pero en ese momento, por el exceso de información, empieza a salir el circulito. Y tú empiezas a teclear con el ratón para ver si llega y le estás dando más informaciones. El ordenador o la computadora no puede gestionar esa información y se queda bloqueada. Así es como nos quedamos nosotros y nos desconectamos de la realidad. No somos conscientes de las sensaciones de este momento porque yo no estoy en este momento, porque yo estoy en las situaciones de atrás. Por mucha fuerza que yo haga para estar en este momento, no va a poder ser. Es imposible, no se puede. Y en último lugar, pues está ese punto que cuando se acumula muchísimo y queremos continuar adelante no dándole importancia a eso, en cualquier momento puedes estallar como un volcán. Como un volcán. En cualquier momento, un golpe, una puerta que se cierra rápida, una cosa sencilla como una pequeña factura que no tiene tanta importancia, la mirada de alguien, la puedes interpretar a través de esa exigencia o de esa rabia o de esa ira o de esa sensación de ataque que tú percibes lo que te están diciendo o lo que estás viendo, pero que el ataque lo llevas tú y no es de la situación actual, porque no estás viviendo la situación actual. Y eso, pues bueno, lleva al momento en que estallas como un volcán. En ninguna de estas situaciones, al no tener gestión emocional, es imposible totalmente poder lograr que realmente pueda funcionar bien. En esta diapositiva nos indica claramente uno de los puntos de referencia más importantes dentro del mundo emocional. Y es que ves las dificultades de los demás, pero solo puedes aprender de las tuyas. Es decir, el aprendizaje siempre se produce, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo siento que me da rabia esta situación que veo? O sea, la situación externa, si yo empiezo a juzgarla y solo veo lo que está ocurriendo en el exterior, que lógicamente habrá que pulir cosas, pero si yo no tengo en cuenta mi parte, no voy a poder lograr absolutamente ningún aprendizaje. ¿Y sabéis lo que pasa? Que cuando uno no aprende de las situaciones, lo que le ocurre es que volverá a repetir esa misma situación. Y dentro de los equipos de trabajo, eso es de lo más básico. O sea, cuando alguien tiene un error en una información y no aprende de ella, la próxima vez volverá a tener el mismo error porque no ha aprendido. Así que si algunas veces uno tiene esa sensación de que en un momento dado tiene un error y cree porque no quiere que le vean débil o porque no quiere que le vean como que es incapaz de hacerlo y empieza a tapar la situación para que no se vea nada e intentar de alguna forma saltar esa valla y seguir como si no pasara nada, lo que está haciendo es no reconociendo el aprendizaje de una situación. Aquí yo os voy a enseñar un poco, básicamente,
lo que sería un bloqueo emocional. O sea, un bloqueo emocional es cuando una persona tiene primero un impacto, que es lo que veis aquí, a la izquierda, hay un impacto, hay una situación en un momento dado, se cae la red, por ejemplo, del ordenador y no puedes mandar algo, o simplemente tu jefe te dice esto o aquello, o cualquier problema que pueda haber es un impacto. Ese impacto tú puedes gestionarlo o no gestionarlo. Se gestiona la parte que tú ya estás preparada para gestionar, pero la parte que no estás preparada para gestionar no la vas a poder gestionar. La parte que gestionas, como pone arriba, hay una dilución, es decir, de todo ese impacto hay una parte que tú puedes gestionar. Tú puedes tener un problema de un tipo que ya has practicado y tú ya conoces, y entonces esa parte tú la puedes arreglar, la puedes aclarar y la puedes gestionar. Pero puede que haya otra parte que no puedas gestionar. Y eso te llevaría a un duelo. El duelo es la etapa en la que la persona aún no ha llegado a ese punto de... El duelo sería un punto intermedio que aún no te define exactamente qué es lo que se queda como residuo consciente y tú te das cuenta de que eso te cuesta. Hay gente que le cuesta los números, hay gente que le cuesta expresarse, hay gente que le cuesta hablar en público, hay gente que le cuesta expresar las cosas que sabe, pero no sabe cómo decirlas o cómo hacerlas, y entonces habría un residuo consciente y luego habría un residuo inconsciente. Este residuo inconsciente se quedaría dentro de nosotros, que nosotros no somos conscientes de que está. Sí somos conscientes de que en algún momento nos sentimos como... sentimos que cuando hablamos de ese tema o cuando hablamos de esas cosas, mi reacción es desproporcionada. Me genera una sensación como de invasión o de dolor o de rabia o de pena o de tristeza o de culpa, lo que sea. Y eso indicaría que hay algo ahí dentro. Sale la emoción, pero no sabes lo que es. Entonces, tenemos que lograr que los bloqueos emocionales se puedan gestionar. Y para eso tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Todo eso genera un estrés superficial y un estrés profundo. El estrés profundo, ese estrés profundo sería el estrés más inconsciente, que tú no notas. Una persona puede sentir que es muy nerviosa o está últimamente más nerviosa, pero casi siempre uno se da cuenta por los demás, por el entorno que te dicen, o la pareja, o la mujer o el marido, que te dicen, cariño, estás muy estresada, reaccionas de una forma desproporcionada. Entonces, ese estrés emocional también es un tipo de estrés que va a descentrarte y no vas a poder dar una respuesta correcta ni vas a estar consciente y viviendo el momento para dar respuestas adecuadas. Por eso hemos puesto aquí los conflictos que no puedes gestionar se mantienen en ti como un bucle. O sea, es como un residuo que hay ahí, y eso puede tener que ver con bueno, muertes, rupturas, abusos, enfermedades, accidentes. No tiene por qué ser del propio trabajo, porque el ser humano aún no ha aprendido a trabajar las emociones, con lo cual no puede gestionar en general, y tampoco puede separar. Estamos en una época en que hay tanta información y tanta interacción que sin darnos cuenta una persona puede estar haciendo la comida y a la vez mirando la televisión y siguiendo un programa o siguiendo una película o una serie. O sea, podemos hacer distintas cosas
que al final hay muchas cosas que se quedan más en el nivel inconsciente que en el consciente porque no nos acordamos, porque no se puede gestionar todo. Pero no sabemos separar. Y al no separar, cuando tienes un conflicto en casa, eso afecta a tu trabajo. Si tienes un conflicto en el trabajo, afecta en la casa. Entonces, todos esos conflictos inconscientes tienen que ver con el código. Es decir, ¿qué es el código? El código es un filtro a través del cual entiendes e interpretas las situaciones de la vida diaria. Y en cada persona es distinto y tiene relación con lo que ha vivido. Por ejemplo, imaginaros una persona en un entorno, en una empresa, que le gusta comer solo. Tal vez porque en su entorno nunca han comido juntos. Sin embargo, otra persona, su código es que si no estamos todos en la mesa, no se come. Y entonces, bueno, la persona que come solo lo hace a su manera, en su rincón. Y la otra persona interpretaría, está enfadado conmigo, no creo que le caiga muy bien, porque, no sé, reacciona de una forma muy rara. Yo creo que no quiere saber nada de mí. Y claro, esas interacciones, como cualquier otra interacción, un lápiz es simplemente un lápiz. Para unos, un lápiz es para escribir. Para otros, un lápiz es para jugar. Incluso ha habido veces que en los años que llevo y en las sesiones que he hecho, que son más de 9.500 personas, no sesiones, recuerdo una vez que un chico en un colegio, un niño muy rabioso, estalló de furia y cogió un lápiz y le clavó en un hombro, le clavó el lápiz. ¿Qué representa, cuando ves eso, qué representa un lápiz para esa persona? Aunque sepa que es para escribir, aunque sepa que es para lo que sea. En el trabajo sería lo mismo. Si en un momento dado has actuado de una forma y luego no sale bien, si no aprendes, si no logras qué tienes que aprender de esa situación, lo único que vas a definir a nivel general es que hacer cosas distintas te van a ir mal. Y entonces la persona tiende a trabajar solo con lo que sabe que le va a funcionar bien y no logrará ir hacia adelante y no logrará aprender de las situaciones y no logrará crear nuevas cosas y no se abrirá al mundo, porque la carga emocional, ese código, se lo impedirá. Entonces tenemos esos 3 puntos de es un filtro a través del cual entiendes e interpretas las situaciones. En cada persona es distinto y tiene relación con lo que ha vivido. Y el código es súper importante en los trabajos de equipo porque para trabajar en equipo tenemos que entender el código de la otra persona. Si no entendemos el código de la otra persona, no vamos a poder hablar con la otra persona. Porque si yo hago el esfuerzo de hablar y estoy pensando cómo tengo que decir o hacer las cosas, si yo lo hago así, no estoy teniendo en cuenta el código de la otra persona. El hecho simplemente de que una persona hable de pie y que la otra esté sentada puede dar una sensación desagradable. El código del tipo de ropa, pues hay gente que le gusta que la persona vista bien. Si la persona no viste bien, se queda con la sensación de mírate qué ropa se ha puesto y no puede atender a lo que estás diciendo. Entonces, es importante cuando alguien se dirige a un público o se dirige a cualquier persona, primero uno tiene que entenderse un poco el mismo, pero uno tiene que aprender a saber cuáles son los códigos de la persona. Una persona, puedes decirle, oye, me gustaría hablar contigo con toda tranquilidad. Y entonces, según tu código, pues le invitarías a ir a un sitio en el campo con mucha hierba verde o cerca del mar para estar más relajados. Y igual para él, lo relajado
sería estar en un sitio de copas, tranquilamente tomándose una cerveza y disfrutando de las vistas dentro de una ciudad y no en el campo, porque para cada persona el código es distinto. Incluso sabéis perfectamente que para saber exactamente cómo expresar y que se te entienda el tipo de persona a la que va dirigida vuestro proyecto, tienes que saber el target, pero que sería como el código de la persona, qué tipo de código. Porque eso nos permitirá que cuando hablemos no hagamos mucho esfuerzo y se nos entienda. Aquí tenéis el código, me permitiréis que ponga la cámara un poco hacia un lado y yo me pondré un poco de lado también. Y el código significa desde donde te expresas, es decir, mi interpretación. Por una parte tenéis el fondo y la forma. El fondo sería lo que sentís dentro, lo que notáis en vuestro interior. La forma es cómo os expresáis fuera. Lógicamente, el fondo es sientes la necesidad de realizar un proyecto. Tú tienes la necesidad de realizar un proyecto y es un tipo de proyecto concreto. Y luego hay unos límites y esos límites es como un filtro, que es el código. El código es el filtro. Recuerdo una vez en Nueva York me hicieron una entrevista y me hizo una entrevista un periodista, está grabada en YouTube, un periodista, y tenía un canal de YouTube y él me decía: oye, Jaume, me parece muy interesante tu trabajo, y yo te quería preguntar una cosa. Yo trabajo con el canal y me va bastante bien, pero llega un momento que no paso de ahí. De esa cantidad de gente o de esos objetivos no paso. No hay forma de pasar. Y me gustaría pasar, pero siento una sensación de impotencia, siento una sensación que me impide. Y entonces lo que hicimos fue acceder a través del método DIP directamente y accedimos a el conflicto. Y fue un bloqueo de los 15, 16 años, no lo recuerdo, está grabado en YouTube, en el que su padre perdió su dinero. Buscamos cuál era el punto desencadenante, es decir, el punto que te hace impactar en una situación para poder acceder a liberar esa situación. Y el punto desencadenante fue la mirada, porque la mirada de su padre cambió mucho cuando perdió el dinero. ¿Qué ocurre en su interior cuando ocurre eso con 15 años? El niño siente que eso es algo muy fuerte y que tiene miedo a que vuelva a pasar. Y entonces lo que hace es esforzarse mucho para lograr mucha economía y que eso no le pase. Se genera una lucha entre que quiere mucha economía, pero por otra parte, si tiene mucha economía, tiene miedo a perderla. Entonces, eso le genera un bucle que le impide ver cómo puedo lograr, en este caso era emocional, cómo puedo lograr salir de ahí. Y empezamos a trabajar en esa parte emocional hasta lograr liberar ese conflicto. Cuando se liberó ese conflicto, ya no tuvo que luchar más contra ese conflicto, con lo cual su fondo, la expresión de su fondo era más acorde en la forma. O sea, lo que sentía y lo que expresaba era más o menos igual. No había esa carga y esa lucha, porque esa lucha lo desgastaba. ¿Y qué podemos hacer con lo que sentimos? ¿Qué puedes hacer con lo que sientes? Pues primero necesitas aprender de tus dificultades. Es decir, la persona tiene que ver cuáles son sus dificultades. Eso es importante. No esconderlas, porque cuando podemos gestionarlas no es necesario esconderlas.
Y para aprender de las dificultades, lo primero que hay que hacer es, si no aprendes, porque si no aprendes seguirás atrapado en esas dificultades. O sea, seguirás en ese mecanismo una y otra vez. Es increíble cuando veo los grupos de trabajo, cuando trabajo con ellos y noto sus sensaciones y conecto con ellos y lo siento, es increíble cómo pasa el tiempo y siguen repitiendo los mismos conflictos si no se trabajan. Muchas gracias. Luego volverás a pasar, si ocurre, volverás a pasar por lo mismo. Luego seguirás defendiendo una situación estática, es decir, el hecho de, si estás atrapado, estás luchando contra esa misma situación, con lo cual no vas a lograr, seguirás defendiendo esa situación estática, no vas a salir de ahí. Y eso te impedirá ver más allá de lo que has aprendido. Es decir, el potencial lo tienes dentro, pero mientras no lo saques, no vas a saber cuál es tu potencial. Un conflicto pequeño es más fácil de gestionar. Eso significa que tenemos que ir poco a poco, trabajando poco a poco y aprendiendo escalón a escalón para lograr llegar a lo que deseemos llegar. Pero punto a punto. No querer llegar en un minuto y terminar y aclarar y lograr. Esos son ideales absurdos que poco profesionales y que igual que tienen la subida, tienen la bajada. Automáticamente igual. Y luego, por último, las situaciones que no se afrontan se acumulan. Imagínate que estás volviendo a pasar por lo mismo, de la misma situación, y se siguen acumulando las situaciones, con lo cual no vas a poder salir de ahí. Esta diapositiva nos indica que tu cuerpo te habla. Y eso significa que podemos, a través de nuestro cuerpo, empezar a darnos cuenta de qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos. Podemos pensar cosas, pero también podemos sentirlas. Seguro que todos vosotros habréis tenido situaciones en las que habéis sentido un nudo en la garganta, por ejemplo, o habéis sentido una presión en el pecho, o habéis notado un mordisco en el estómago, o un nudo, cualquier cosa. Aquí he puesto otros puntos, como el maxilar, que tiene que ver con la rabia contenida. Muchísima gente utiliza la férula descompresiva para poder, por las noches se aprieta muchísimo la boca. Luego, la garganta tiene que ver con la expresión y la comunicación. Eso es lo que nos dice el cuerpo. Es decir, que cuando yo tengo un nudo en la garganta, hay algo que quiero expresar, o bien me cuesta expresarlo, o bien tengo miedo a expresarlo por la repercusión del entorno. Luego el pecho es la afectividad, es decir, cuando siento algo en el pecho, tiene que ver que es algo afectivo. Y eso ya es un buen indicativo. Y la zona del estómago nos indicaría que la incapacidad de actuar. Es decir, por eso, cuando tenemos un examen, es el mordisco en el estómago o el puño en el estómago el que nos va a doler. No puede dolerlos en el pecho porque no estamos emocionalmente ligados al examen ni al examinador o la examinadora, sino que estamos más en la parte del estómago porque no sé si voy a aprobar o no sé si no voy a aprobar. Esos 3 puntos son importantes para empezar a ver que cuando estamos en un grupo de trabajo y vemos o sentimos que hay una presión en el pecho, habría que ver de dónde viene esa presión en el pecho y si es del trabajo o es de casa o es de la familia o es de los amigos. Así también tu cuerpo responde no solo en un punto, sino en varios puntos. Aquí tenemos sentir, tú sientes, tú localizas y luego se gestiona cuando aprendes. Pero primero sientes y luego localizas. ¿Qué significa eso? Yo puedo sentir de la siguiente forma. A veces unida, a veces está
que vemos aquí en la parte izquierda, actúas y lo expresas, que sería la tensión en el estómago y en la garganta, porque a veces pueden ser dos zonas, el estómago y la garganta, y eso significa quiero actuar y me cuesta expresarlo. Me cuesta actuar y me cuesta expresarlo. Y si es la garganta y el pecho, que te indicaría siento algo, pero me cuesta expresarlo. Eso sería el trabajar con dos elementos en vez de uno, como lo habíamos hablado anteriormente. La zona del intestino tendría que ver más con asimilar, la zona del estómago con actuar y la zona sexual con dejarse llevar y con disfrutar. Es distinto. O sea, una persona que solo piensa trabajo, 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 pues habrá más bloqueo a nivel sexual, por ejemplo, porque no tiene un espacio para él para dejarse llevar. Y sin embargo, la persona que no quiere responsabilidades, que no es todo aquello, estaría más conectado con lo opuesto. Tu trabajo personal ayuda al óptimo funcionamiento del equipo. Lo que quiero que quede claro hoy es que el trabajo de equipo puede funcionar bien si empezamos a gestionarnos nosotros mismos. Yo estuve haciendo un trabajo de equipo durante un tiempo en un centro de Mafre, del seguro. En un centro de Mafre estuve con toda la gente del equipo y el cambio fue espectacular. O sea, el momento los conflictos emocionales van bajando, el momento la gente se puede gestionar, o sea, el tema es totalmente distinto. No tiene nada que ver. Porque siempre hay un aprendizaje de las situaciones, entonces las situaciones no las ves como algo muy complicado. Trabajar en equipo, interpretas al otro o a través de lo que sientes. Esto es importante entenderlo. O sea, la clave es interpretar. Si no trabajas, si trabajas en equipo y no te trabajas, interpretas al otro a través de lo que sientes. O sea, tú calculas, si tú tienes rabia, ves al otro con rabia. Si tú crees que las cosas, si tú crees que te atacan, cualquier cosa que digan, te sentirás atacada o atacado. Para dirigir bien un equipo de trabajo es necesario tener humildad, sinceridad y responsabilidad. Humildad, sinceridad y responsabilidad. Sin eso es imposible, no se puede. El mundo emocional solo está hecho de una sustancia que tiene que ver con la humildad, la sinceridad y la responsabilidad. Es como sacar un pez del agua y querer que ese pez esté ahí fuera del agua. No puede estar. Tiene que estar dentro del agua. El pez tiene que estar dentro del agua. Y para que el pez tiene que vivir en su entorno. Pues entonces el sistema emocional es lo mismo. Si no hay humildad, si no hay sinceridad y no hay responsabilidad, no se puede trabajar con emociones. Lo demás es mirar de reojo, estar calculando lo que está diciendo, lo que parece que quiera decir o lo que parece que quiera hacer, y hay una serie de situaciones bastante duras, difíciles y complicadas que genera una sensación de no fiarme, de no estar tranquilo, de no disfrutar de un trabajo, porque se puede disfrutar trabajando. Luego, también es necesario ver más allá de tus propias creencias, porque las propias creencias, las propias ideas son limitantes, pero tenemos un potencial que son los sentimientos, la intuición, que nos puede ayudar muchísimo también a ir abriendo, ir creando, porque cuando vamos con la afectividad y conectamos con las sensaciones, nos vamos más allá de lo que tenemos entendido o identificado. Podemos ir más allá. Las creencias son limitantes por su propia situación. Ser capaz también de identificar los valores y las capacidades de cada persona, sobre todo cuando para dirigir un buen equipo es necesario ser capaz de identificar los valores y capacidades. Lo que para una persona puede que no sea
capaz o que no se sienta capaz de hacerlo, puede esa persona ser muy bueno en otra situación o para otro trabajo dentro del equipo de trabajo. Las reacciones emocionales desproporcionadas ante situaciones comunes u ordinarias también para dirigir un buen equipo de trabajo es necesario que las reacciones emocionales desproporcionadas ante situaciones comunes u ordinarias, también tomarse las opiniones o aportaciones de los demás como críticas personales, también serían un indicativo de procesos internos sin resolver. O sea, todas las reacciones emocionales desproporcionadas ante situaciones comunes o aparentemente ordinarias, tomarse las opiniones o aportaciones de los demás como críticas personales o como desvalorizaciones, son un indicativo de procesos internos sin resolver. Y luego, frente a cualquier conflicto, tenemos sobre todo que preguntarnos cuál es el aprendizaje de esta situación, porque si no aprendemos, volveremos a cometer los mismos errores una y otra vez. Así que, por favor, disfruta y comparte. Y yo os presento la educación emocional Jaume Campos. Una educación emocional en 5 fases, donde vamos a aprender de principio a final cómo se gestionan las emociones. De principio a final. ¿Habéis visto, por ejemplo, ese punto de la garganta, del pecho y del estómago? Pues fijaros una cosa, cuando estáis en un equipo y notáis la sensación en el pecho y pudierais valorar la sensación del pecho, notar esa sensación, qué presión tiene o qué carga tiene, y pensáis en la familia y notáis que aumenta la carga, sabéis que no es del trabajo y que es de la familia. Es decir, el propio cuerpo os puede dar, si sabéis hacerlo, si tenéis recursos, lo podéis hacer perfectamente, podéis lograr acceder a las emociones y ver qué me está afectando y qué no me está afectando. Y en esa primera fase que hemos dicho, de esas 5 fases, de principio a final, es todo para saber qué es la educación emocional, cómo poder gestionar nuestras emociones. Y luego estaría el método DIP, pero aquí tenéis las 5 fases. El principio del cambio sería empezar a sentir. No estamos acostumbrados a sentir, no estamos acostumbrados a percibir a través de las señales del cuerpo que nos están diciendo nuestras emociones. En la segunda fase sería cómo empezar a percibir las sensaciones y entender cada sensación o cada emoción que tenemos, qué sentido tiene. En la tercera fase entraríamos dentro para profundizar en la emoción y ver de dónde surge ese conflicto. En la cuarta fase resolveríamos, iríamos viendo cómo, de dónde viene, por qué ha ocurrido todo eso y cómo resolverlo. De una forma muy intuitiva, de una forma muy emocional. Y la quinta fase y la última sería conectar con nuestra parte emocional, que es el último punto de todo esto. «33 años llevamos», y nosotros decimos, fue una frase de Marta, iluminando en la oscuridad. Porque me gustan los faros y porque me gusta navegar. Y luego, aquí tenéis 2 libros nuestros. Uno es 2 equipajes para un solo viaje, el de la izquierda, que es un libro dirigido básicamente a lo que son las parejas y en las relaciones en general y especialmente en las parejas. Sus dificultades, cómo acceder, cuáles son las grandes dificultades y cómo podemos gestionar. Y luego el otro libro es Educación Emocional Jaume Campos, que es el principio del cambio. Cómo empezar a entender y a conocer la educación emocional. Este libro incluso está en colegios y además es el principio de un trabajo profundo sobre una verdadera educación emocional que nos ayude a gestionar nuestras emociones. Está editada por la editorial Gránica, que es la de Mafalda y Maitena, y es una editorial argentina. Y los tenéis en Amazon también.
Y luego, también si queréis alguna sesión concreta, tenéis una sesión del método DIP para acceder directamente, 2 o 3 sesiones para acceder a ese conflicto profundo que hay, que tenéis ahí, que lleváis desde hace mucho tiempo y que no estáis pudiendo resolver. Aquí estamos nosotros, con muchísimos años, muchísimo trabajo hecho, y podéis solicitar una presesión gratuita que sin ningún compromiso y preguntarnos si os podemos ayudar en cualquier cosa. Ahí tenéis el teléfono más 34 608 588 650. Es el teléfono de Marta. Y el correo es secretaria@institutothb.com. Y allí estamos. Carlos lleva 10 años conmigo y yo. Y esto es un regalo que tenemos para vosotros. Es un regalo que es un pequeño libro, y este libro es un ebook totalmente gratuito para vosotros. Se llama El Código del Emprendedor, la parte emocional del emprendimiento. Es saber qué te limita para lograr tus sueños. Es muy interesante, es muy bonito, me encanta, y podéis enviar un mensaje a secretaria@institutothb.com y decís qué queréis que os envíen el código del emprendedor y lo enviamos. También, si queréis, se puede enviar el WhatsApp, por ejemplo, en el WhatsApp también, y en el Telegram, al más 34 608 588 650. Si decís que enviáis diciendo que queréis el libro, pues el código del emprendedor lo tendréis gratuitamente. Ese es un regalo en este momento exclusivo para vosotros, porque aún no lo hemos difundido. Muchísimas gracias a todos. Espero que esto sea el principio de un trabajo profundo. Muchísimas gracias y es un placer. Ahora pasaremos a lo que es dejar de compartir pantalla y pasaremos a lo que es la parte de preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Alejandro Correa pregunta, en base a tu experiencia, ¿qué porcentaje en una organización estimarías que disfruta de manera auténtica su trabajo? Considerando también estos tiempos de contingencia por la gran necesidad de ingresos. Perfecto. Más que un porcentaje, yo la pregunta se la devolvería. Yo le preguntaría, ¿cuánta gente que ella conoce, cuánta gente se dedica a trabajarse personalmente para estar mejor en su vida personal y en su vida de trabajo? Muy poca gente. Muy poca gente. Bien, hay otra pregunta de Cintia Ruiz. Dice, si el código de una persona es hablar con muchas groserías y poco respeto a su equipo de trabajo, ahí el ambiente se vuelve muy hostil y pesado. ¿Cómo abordar ese tipo de jefes? ¿O es mejor hacerse un lado y ya no tomarlo en cuenta? No, yo creo que a veces hay que enfrentarse en la vida a las situaciones. La autoridad es algo que hemos vivido de nuestros padres y a veces a una persona le cuesta hablar por educación o no marca límites y permite cosas que no debería de permitir. Muchísimas veces en las empresas yo veo, no entiendo por qué se permite que ese tipo de gente esté. Porque, fijaros, eso crea muchísimos conflictos
genera un entorno desagradable que hace que las personas no puedan rendir bien. Y hay un porcentaje muy elevado de tus horas de trabajo dedicadas a la rabia, la ira, el hablar de estas cosas, porque no se puede trabajar bien. Y el problema de todo esto es que es complicado porque los jefes de arriba tampoco hacen nada. Y no hay ninguna predisposición para poder ver exactamente si una persona es buena en el trabajo. Las empresas suelen mantenerlo, aunque sea un déspota como persona. Y eso a corto plazo, bueno, como todo funciona por beneficios, pues a corto plazo será interesante, pero a medio y a largo plazo no. Un comentario dice, es incorrecto decir este tipo de gente, es mejor este tipo de actitudes. Más bien es pregunta. Si este tipo de gente, es que he visto yo ahí... ¿Este tipo de gente o este tipo de actitudes? Es el último del chat. El último del chat. ¿Es incorrecto decir este tipo de gente, sino este tipo de actitudes? Sí, sí. Estaría mejor en este tipo de actitudes. Sí. Esto ocurre en todas las partes. Fijaros, en las parejas, en las relaciones de pareja ocurre lo mismo. Yo nunca entiendo por qué las parejas, cuando se juntan, se sienten, se quieren, se juntan y ya está. Y entonces es como que tiene que ir ya todo rodado. Y cada uno, fijaros que viene de un entorno distinto y cada uno entiende las cosas de otro modo distinto. No tiene que ver con eso, porque uno puede venir de un entorno que tener hijos es un sufrimiento, la otra persona puede venir de un entorno en que tener hijos es un placer y a ver cómo se juntan. Y la gente debería de aprender a gestionar, de aprender a aclarar sus emociones, de ver qué ocurre, cuáles son sus dificultades y sobre todo, por ejemplo, aprender a entender al otro también. Porque si estás trabajando con alguien, tienes que aprender a entender al otro. Pero si yo estoy luchando para defender lo mío, porque tengo miedo de que lo mío no tenga ningún valor, y voy luchando, lo que haré será sentirme amenazado por el otro, que a veces será así. Yo he conocido gente de muchos tipos, gente incluso, incluso a la hora de pues, que no le parece bien gente joven y que van en contra de gente que sea, y es gente buena, que funciona bien, pero que tiene 25 años y la otra persona tiene 50 años y dije, estos que nos van a enseñar a nosotros. Bueno, cosas despectivas también, que hay mucho. El mundo tiene que cambiar a muchos niveles, porque cuando no somos sinceros, cuando no hacemos las cosas de forma que se pueda aprender a gestionar, seguiremos con los mismos conflictos. Y aunque lleguen a la meta, no es una cuestión de llegar a la meta, de llegar a lograr lo que uno quiere, sino cómo lo hacemos. Porque si lo vamos a hacer con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con mucha lágrima, con mucho ataque, no vamos a disfrutar. Y si no disfrutamos, ¿qué sentido tiene la situación? ¿Qué sentido? Vale, te pueden dar una copa, te pueden dar el diploma, te pueden dar las cosas, pero ¿para qué te sirve si tienes que estar luchando? Verónica Cruz dice, es muy cierto lo que comenta. Pues sí sucede que se prefiere tener a gente buena en el trabajo y su forma de tratar a los demás de forma déspota. ¿Qué se podría hacer para manejar la situación con la gente de nivel más bajo que la persona déspota? Sí. En general, la gente lo que tiene que hacer es empezar a gestionar sus emociones. Unos porque creen que no son capaces,
otros porque creen que pueden con todo, otros porque ni saben, ni quieren, ni pueden, otros que se quedan en esa famosa zona de confort. Pero en realidad cada uno debería de ir trabajándose para poder lograr gestionar mejor sus emociones, separar mucho lo que pasa dentro de casa de fuera de casa. Hoy en día, yo que estoy todo el día con las emociones, te puedo asegurar que hay una falta de gestión muy fuerte con las emociones. No se saben gestionar. Y claro, se mezclan cosas del trabajo con cosas de la familia. No, no, ¿te pasa algo? No, no, no me pasa nada, estoy bien. Si es verdad, no pasa nada, pero como no sea verdad, estás generando ahí ciertos conflictos que en el momento puede disparar en un semáforo con el carro, puede disparar por un fallo del ordenador, puede disparar con cualquier cosa. Y fijaros que estamos demasiado acostumbrados a estudiar, a hacer cursos, a hacer talleres sin integrarlos dentro de nosotros. Estamos demasiado acostumbrados a entender las cosas, pero no vivirlas y no integrarlas dentro de nosotros. Porque el sistema emocional es el único que logra que lo que tú aprendes lo puedas integrar. Y si tú no lo integras, se quedará como un mero estudio de una persona culta que sabe, pero que en el momento tenga un problema económico o tenga un problema de cualquier otro tipo, no va a saber cómo gestionar eso de ninguna forma. Es increíble, gente que tiene una capacidad tremenda incluso para los demás y sin embargo no para sí mismos. Okay. Hay otro. Mari Cárdenas, gracias Jaume por compartir tu modelo. ¿Cómo interpretas la situación que estamos pasando en esta pandemia desde el punto de vista emocional? ¿Y cómo nos está afectando y qué hacer? Bien. Claro, yo en ese aspecto, yo soy bastante... Yo lo que siento es que cada persona es un mundo distinto y el aprendizaje de cada uno es distinto. Yo puedo hablar de mí, pero no puedo hablar en general, porque no se puede hablar en general del mundo emocional. Cada persona, como hablamos, es un código, tiene un código distinto, la situación es distinta. O sea, yo he sido una persona siempre que lo que he podido lo he hecho y lo que no he podido no lo he hecho, pero no me genera conflictos. He aprendido a ir gestionando mis emociones y cuando ha venido el coronavirus, pues lo hemos llevado francamente bien. Aparte, nosotros vivimos en el campo, tenemos 3.000 metros de parcela, entonces, bueno, para mí ha sido una experiencia muy interesante en cuanto a que he aprendido que se puede vivir con mucho menos, la velocidad que llevaba antes se ha bajado y eso me ha permitido incluso poder hacer más cosas online, dedicarme más, no tanto a hacer sesiones presenciales, porque no se puede tanto, solo voy 2 días al centro y el resto no, para que no haya más dificultades, me permito eso, esa parte, pero el resto pues lo estoy dedicando a crear un libro nuevo, a trabajar online con mi mujer en casa y la verdad es que es una experiencia para mí bonita. Estoy más en la cocina, estamos más juntos, andamos todos los días un rato, un tiempo, o sea, para mí ha sido interesante. Ahora, que sería un poco la capacidad de adaptación. Al final sí que es verdad que estar encerrados durante un tiempo es increíblemente duro y que esto nos va a mover. La persona que tenga más capacidad de gestión emocional estará mejor y la persona, porque la mayor dificultad siempre está cuando uno genera una idea de cómo tienen que ser las cosas en un mundo que a veces ya vemos que nos sorprende de una forma increíble. Y en la medida que yo quiero que las cosas sean de una forma y no son, voy a generar más sufrimiento. Sí que es verdad que hay que luchar,
Sí que es verdad que tienen que haber unos límites. Si no están esos límites, la lucha es demasiado. Y por una parte, es un buen momento para empezar a verme yo, a ver qué es lo que puedo hacer, porque fuera, en todo este tiempo, ha habido mucho impulso en las redes sociales, lógicamente, pero también para dar cursos, para dar enseñanzas, para dar esto y aquello. Y eso es así. Pero también hay que tener en cuenta que no se pueden integrar las cosas si emocionalmente no conectamos con nuestras emociones. Que todo no está en tener teorías o en entender, sino también tenemos que aprender a sentir. Y lo que yo diría, ¿qué es lo que Mari, qué es lo que te está afectando a ti y cómo te está afectando y si tienes capacidad para gestionar o si tienes dificultades? Y a mí me gustaría, antes de que termináramos, que si alguna persona quiere preguntarme alguna cosa concreta, de maravilla, estaría encantado. Y hay otra pregunta de Luz Sandoval. Una situación que una vez que identificamos nuestras emociones y somos conscientes y sabemos que debemos expresar lo que pensamos, pero tememos decirlo por herir a los demás o actuar erróneamente ante el código de los demás, debemos guardar nuestro pensamiento o expresarlo completamente para no guardar esas facturas de nuestras ideas, pensamientos o emociones. Sí, pero guardar las facturas, Luz, guardar las facturas no es la idea o el pensamiento. Guardar la factura es guardar el sentimiento que lleva adherido a ese pensamiento. Es decir, cuando tú guardas algo, habrá rabia, habrá impotencia, habrá tristeza, habrá celos, lo que sea que está ahí dentro. Y eso es lo que hay que gestionar. Hay que lograr acceder a esos sentimientos para ver de dónde vienen y qué es lo que tengo que aprender de esa situación. Y eso es lo que tiene que ir pagando las facturas. No tanto si lo dices al exterior o no, porque a veces sí que hay que expresarlo, pero a veces simplemente es una lucha interna que tienes tú. En los conflictos emocionales, a veces es la propia lucha de querer estar ahí donde está el otro, o de querer demostrar que soy más capaz que el otro, y entonces uno tiene que ver, y esa lucha es interna, no es externa, no tiene que hacer nada con la otra persona, tiene que ver con cómo me siento yo, si me siento poca cosa, si no me siento valorado, y tengo que ver de dónde viene y qué es lo que yo tengo que aprender de la situación. ¿Se puede hablar de resiliencia emocional? Sí, claro que se puede hablar, Jorge. Se puede hablar perfectamente de resiliencia emocional, pero perfectamente. Esa capacidad de adaptación es necesaria, pero fíjate, la adaptación, la capacidad de adaptarse no tiene que ver con que tú te adaptes a lo que está pasando. Tú, lo que está pasando, tienes que gestionarlo dentro de ti. O sea, si tú tienes un miedo, no es adáptate al miedo, cuidado, sino lo que tienes que, o la inseguridad, sino que tienes que ver de dónde viene esa inseguridad. Si tengo un trauma desde la familia de origen. Hay algo por ahí, ¿no? Realmente no existe gente buena o mala, sino actitudes buenas o malas. Lo que tiene que cambiar es la actitud, no la gente. Ya sea, eso lleva al beneficio. Sí, bueno, pero la actitud de la gente, fijaros, es que se utiliza demasiado el pensamiento. Fijaros, no es tanto que cambie algo, sino es más que en la medida que tú te trabajas, ya cambian las cosas. O sea, en la medida que tú gestionas tus emociones, si tú has estado en un entorno violento, en la medida que tú vas trabajando ese proceso de la violencia que has vivido, eso te da como resultado que aprendes de esa violencia que viviste y sientes que no tiene sentido esa violencia. Es como que el que cree que sin dinero con grandes economías, por ejemplo, ¿qué es para vosotros el éxito? ¿Quién me sabe decir qué es el éxito? Según el código de cada uno, el éxito será distinto. Hay quien con un trocito de parcela
y una casa es el éxito. Otros, si no tienen un Ferrari, nunca llegarán al éxito. Otros, que el éxito tiene que ser cuando llegas al $1.000.000. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de no tener una buena relación con mi mujer? ¿A costa de ir súper acelerado utilizando mecanismos de adaptación, como puede ser el alcohol o las drogas o el sexo o cualquier cosa? Que no digo que no haya que vivir situaciones o que no haya que tomar una copita. Me refiero a la compensación, cuidado. Una cosa es tomar algo porque a uno le apetece en un momento dado y otra cosa es la necesidad porque está funcionando a un nivel tan alto, a un rendimiento tan revolucionado, que necesita salir de ahí y compensarlo. Y lo compensa no con una situación más o menos familiar o más o menos fluida, sino tiene que ir a un extremo, porque no puede hacer otra cosa. Y eso ya es un indicativo de que vamos por muy mal camino. Sí. Mari nos dice si tengo un trauma desde la familia de origen. ¿Crees que si no lo resuelvo no podrá aprender a gestionar mis emociones? ¿Tú qué crees, Mari? Es que no es una cuestión de una creencia. Mirad, yo... Te comento esto porque cuando mostraste una lámina donde dice que hay cosas que quedan en el inconsciente, sí, sí, que no resueltas allí, claro. como que se van acumulando, como yo diría como el pote de la basura, pues se va acumulando esas cosas que probablemente cuando estés adulto reaccionas y no sabes, oye, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué me pasó? Pero estás inconsciente. Y más la pregunta es, porque dijiste que en tus investigaciones y que has tratado a mucha gente, si has, ¿cómo haces eso? Si logras que las personas puedan, digamos, gestionar más o menos sus emociones. No, más o menos no. Esto es... te explico, Mari. No sé si me has oído antes cuando he hablado sobre el hombre este de Nueva York que tenía su padre. Había hablado de un hombre que en el negocio llegaba a un nivel y no Sí, pasaba de sí, sí, ahí. sí, 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 Claro. sí. El O sea, límite que tenía y algo que le disparaba, sí. cuando hablamos del código, hablamos de limitaciones. Porque si yo en mi código, por ejemplo, el código de antes, ¿cuál era? Antiguamente, el trabajo. El trabajo tenía un valor. Entonces, cuantos más horas trabajas, más dinero ganas. Ese era el código antiguo. Si una persona era trabajadora, y trabajadora era coger una herramienta, irse al campo o estar en una empresa durante muchas horas. Hoy en día, un diseñador utiliza la inteligencia para ganar economía, puede ganar mucha más economía sin tener que trabajar tanto, por ejemplo. Claro, claro. Claro, todo eso cambia. ¿Qué ocurre cuando tú tienes un padre que te ha enseñado toda la vida a que lo que hay que hacer son muchas horas y trabajar? Es como si tienes un padre que es abogado y ahora tú te gustaría hacer bellas artes o te gustaría hacer otra cosa, pero tu padre espera que tú seas abogada como él. Y Sí, entonces viene el elemento del código. ¿Cómo eliges tú? Tú no puedes elegir si no logras acceder a esa emoción y empiezas a gestionar el conflicto. Cuando se gestiona el conflicto, tú puedes elegir, porque separas lo que es el sentimiento hacia tu padre de lo que sería que si no aprendes a hacer eso, lo que haces es que si haces lo que te gusta, no lo vas a disfrutar porque estás como traicionando a tu padre o traicionando el esfuerzo que hizo tu padre para que pudieras estudiar en la universidad y ser alguien en la vida. O traicionándola porque tú no vas a estar con él trabajando de abogada.
Esto es una forma. Lo que es, o sea, y en lo que aplicas, digamos, hurgas, allá pones en evidencia para que la persona, digamos, traiga la conciencia que, bueno, esa es Sí, la explicación, lo que le pasa a eso. sí. Lo que yo hago es, primero a través de la kinesiología, a través del músculo. La kinesiología es una técnica americana, no es la kinesiología de fisioterapia, sino la kinesiología americana, kinesiología aplicada, que es la kinesiología de los kinesiólogos americanos, de los quiroprácticos americanos. Y ellos se dieron cuenta de que cuando el músculo con una pequeña tensión generaba un cambio en la fuerza del músculo dependiendo de la respuesta del cuerpo. Y entonces podías trabajar a través del cuerpo. Pero aparte, eso es una cosa que utilizo del método, pero el método DIP es todo un trabajo que hice yo desde muy joven para ir saliendo del conflicto a través de un trabajo que en 1983 hice con Antonio Blay Foncuberta, que eso se puede ver en internet, algunos audios de él, algunos libros, porque fue un hombre fantástico, murió al poco tiempo, pero me enseñó suficiente como para que yo siguiera trabajando, porque todo esto empezó porque a los 15 años mi padre murió delante de mí a los 15 años y mi madre me obligó a darle un beso antes de cerrar la caja. Entonces se me quedaron los labios fríos y yo empecé, fijaros que del conflicto se aprende. Y yo empecé, a mí me daba miedo darle un beso a una chica por si notaban el frío que yo sentía en mis labios. Con lo cual me puse en manos de psicólogos, terapeutas, y no había forma. Hasta que conocí a Antonio Blay y empezó a decirme que la clave era acceder al frío y entrar dentro del frío. Me explicó cómo hacerlo y entonces empecé a desarrollarlo y al año aproximadamente desapareció todo el conflicto. Y me di cuenta que se podía salir de los conflictos. Y a partir de ahí seguí trabajando conmigo y luego desarrollé cómo acceder a ese conflicto, que es lo que hago durante más de 33 años que llevo ya. Y casi 10.000 personas, 9.500 más o menos personas llevo ya. Por ahí iba mi pregunta, más conocer un poco lo que haces desde el cuerpo que vi que... Claro, claro, claro. Y mi trabajo es acompañar, que la gente aprenda. Por eso tenemos la educación emocional, que sería la forma de que tú aprendes a gestionar tus conflictos, pero a veces los conflictos son tan fuertes que hace falta el método DIP. El método DIP es como un misil, va más directo al conflicto, va más directo al problema concreto. Y entonces es mucho más rápido y mucho más directo. Pero la educación emocional te permite gestionar las emociones. Lo que pasa es que si hay un abuso, la muerte de alguien o algo así, tú no puedes gestionarlo por ti mismo, porque si entras a la emoción, te pierdes en la emoción. Necesitas sesiones, una sesión privada, no una o varias, pero una sesión privada que te permita entrar dentro de ese diálogo y acceder. Porque mucha gente, no, yo eso lo tengo superado. La gente muchas veces entiende que si no me acuerdo lo tengo superado. Claro, sí. Eso sí. no funciona así. Hay que distinguir muy bien lo que es liberar de lo que es descargar. La liberación es un proceso completo y la descarga simplemente es una descarga. Tú ves la foto de tu abuelo que murió y lloras, y dentro de 2 meses ves la foto de tu abuelo y lloras. Pero tú no sabes ni por qué lloras ni cómo gestionar ese lloro. Pero si tú empiezas a notar dónde sientes el lloro, el estómago, el pecho, la garganta, vas a ver dónde lo tienes. Pues en el pecho, pues es una emoción que tienes con el abuelo, o es algo que no le dijiste al abuelo, o es algo que no hiciste. Entonces, muy bien. Y entonces cuando una persona siente algo en el estómago del abuelo, pues puede conectar dentro cuando le enseñas, porque hay cosas que hay que transmitir. Yo no hablo más de lo que hago porque confunde.
La gente cree que conoce, cree que sabe. Y eso no es así, porque por el código. Cada persona es distinta. Sentarse en una silla para uno es normal y cómodo y para otro es humillante. Y depende de quién, y tendrás que ver el código de cada persona para saber cómo trabajar y cómo ayudarle a esa persona a ser ella misma, a reconocer su potencial. Claro, claro. Sí, eso en algunas otras, digamos, áreas los llamamos a veces mapa mental o configuración cognitiva emotiva, o sea, pero que viene, pues, súper interesante. Gracias. Pero se utiliza demasiado la parte lógica y mental. Sí. A la gente le cuesta mucho entrar. Yo hace poco hice un taller con neuropsicólogos y que están acostumbrados a darle a cada cosa su punto, pero yo les digo, vamos a conectar con la emoción. Y les cuesta conectar con la emoción. Pero pueden hablar de la emoción, pueden entender la emoción, pero les cuesta mucho entrar dentro de la emoción. Y Claro, entonces claro. tienes que hacerlo. Ajá. Perdón, adelante. No, no. Disculpa. No, tienes que hacerlo desde ese punto, entrar en la emoción y seguir en la emoción y percibir la emoción. Es igual que cualquier trabajo emocional, para que sea efectivo, el terapeuta tiene que haberlo vivido. Y si no lo vive, y eso no significa que para desbloquear una violación tienen que haberte violado, no me refiero a eso, pero sí que tienes que haber vivido la experiencia. Sin vivir la experiencia de teorías, no se puede trabajar en el mundo emocional, no se puede. Gracias. Muchas gracias. Ceci Toledo nos dice, cuando llego a casa y veo que mi hija y mi esposo están felices, me siento exitosa. Perfecto. Marisol nos dice, tengo la dificultad de que tengo grandes ideas. Pero un segundo, mira, Ceci, perdón. eso es perfecto. Lo único que hay que tener en cuenta es cuidado con el hecho de que mi sentirme exitosa tenga que ver en cómo están los demás. Porque si llegas a casa y ves a tu hija y tu esposo y están felices, está bien, pero si no están felices pasaría lo contrario. O sea, está bien, pero si hay conflictos se gestionan. Porque si no, es como que dependo de abrir la puerta, es un ejemplo que utilizo, Ceci, no el tuyo. Abrir la puerta y a ver cómo están. Porque ahí, emocionalmente, la interpretación emocional del proceso es que dependo de cómo están ellos. Es un poco así. Sigue, sigue. Ceci ya contestó, dice, no, Ceci contestó, no, a veces me pasa que no tuve un buen día laboral, pero lo que encuentro en casa llena la parte familiar. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Pero, Ceci, cuando tengas esa parte laboral que no está bien, mira dónde lo sientes, en el estómago, en el pecho, la garganta. Si es la garganta, es que no has podido expresar ciertas cosas, si es el pecho, la afectividad, y si es el estómago, la incapacidad de actuar o de tomar decisiones, de salir de ahí o de ir a otro sitio o de acceder o lo que sea. Pero cuando sientes eso y estás mal, cuando entres a casa, procura entrar, fijaros, mis hijos eran pequeños, cuando eran pequeños, yo les tenía prohibido que me tocaran cuando entrara a casa. Porque yo les decía, ya está bien. Porque a veces yo hacía de 10 a 11 personas al día durante 25 años. Luego ya reduje a 6 diarios. A veces había mucha carga emocional. Vivimos en el campo y me abrazaba a un árbol, paseaba con los pies descalzos por la hierba, tocaba al perro y me descargaba. Pero ellos de siempre sabían que el papá entra y si el papá está muy cargado, se ducha y luego les abraza. Pero yo no abrazo a un niño si yo vengo muy cargado. Bostezo, suspiro, tiemblo, lloro, río y dejo que la tensión emocional salga. Entonces, Ceci, cuando entres a casa, puedes tener un sitio tranquilo donde tú tengas tu espacio, porque es muy bueno tener un pequeño espacio con una música, con lo que sea, con una vela, con incienso, con lo que sea, que tú te encuentres con un olor
que te guste, una colonia, lo que sea, sientas ahí, haces 4 respiraciones, cierras la puerta del trabajo mentalmente en tu interior y dices, mañana seguiré resolviendo el conflicto, y entonces abres la puerta de casa emocionalmente y disfrutas de los de casa. Y así limpias un poco toda esa carga. Marisol dice, tengo la dificultad de que tengo grandes ideas, sin embargo, se me hace difícil expresarlo. Sí. Marisol, mira qué sensación significa me es difícil expresarlo, porque la sensación, como tú lo expresas, es como si fuera difícil y tú no pudieras, y no es así. Yo lo que siento, Marisol, es que no sabes definir la emoción. No tienes que querer que salga bien o que se pueda hacer, sino que tienes que buscar qué es lo que te impide. ¿Qué es un muro? ¿Qué es un bloque? ¿Qué es una cortina? ¿Qué es lo que te impide? ¿Una puerta? ¿Qué te impide? Y Marisol empieza dice, a ver qué emoción. se me va al intestino y me bloqueo. Perfecto. Pues entonces tendrás que ver, es como si entraras en pánico. Marisol, algo de tu vida emocional que te cuesta generar cambios en tu vida. Y posiblemente haya algún problema de la infancia que tenga que ver con un cambio de colegio, con un cambio de casa, con un cambio de lo que sea, que por una parte yo siento la necesidad de hacerlo, pero en mi parte emocional me retiene. Lógicamente esas cosas son para trabajarlas personalmente, pero bueno, yo te lo digo más o menos para que te des cuenta. Y de hecho, Marisol, seguro que muchas veces si te va al intestino, a veces irás muy ligera o a veces irás muy estreñida con el intestino, porque él también habla a su forma, ¿no? Y hay que ver qué sensación te limita y de dónde viene esa sensación. Es como si tiraras del cable de la sensación y entonces te va llegando el punto. Fijaros, yo me gustaría, no sé si nos da tiempo, 2 minutos. ¿Tengo tiempo? Sí. Vale. Fijaros una cosa, todos y todas. Fijaros una cosa, ¿vale? Una vez que estuve en Manhattan, llevaba 3 días en Manhattan. A mí me gustaba siempre dar vueltas por Manhattan por la noche, me encanta. Y entonces, dando una vuelta, empecé a notar una presión en el pecho fuerte. Bueno, fuerte para mí, para una persona normal es muy ligero y casi no se nota, pero noté una presión. ¿Qué hace una persona que gestiona cuando tiene una presión en el pecho? Lo primero que hace es notar la sensación del pecho y empieza a pensar, Marta no vino, mi mujer no vino, con lo cual pienso en ella. Y siento que el pecho ni aumenta la tensión ni hace nada. La sensación es la misma. Pienso en mi hija, que tampoco vino mi hijo, fuimos mi hijo y yo, que tampoco noto nada. Pero cuando pienso en mi madre, empieza a aumentar más la sensación. Me está hablando el cuerpo, no estoy yo pensando a ver si esto emocional de quién será, no. Y entonces aumenta con mi madre. Y entonces yo pienso, llevo 3 días y desde el primer día que llegué no he vuelto a llamarla para ver cómo está, y mi madre siempre estaba como muy preocupada, ya murió en octubre. Entonces yo lo que hice fue pensar en que le llamaba por teléfono y entonces la presión bajó. Y eso lo podéis probar, la presión bajó. Y la presión no se puede ir porque no he pasado la acción, pero cuando llegué al apartamento y llamé por teléfono, ¿qué tal? ¿Estás, mamá? La sensación fue de tranquilidad. Eso es gestión. Lo que pasa es que hay situaciones de conflicto muy fuertes, con problemas con los hermanos, la muerte de alguien, una culpabilidad. Recuerdo hace poco un hermano mayor que tenía un hermano pequeño que jugaba en una escalera
en un cuarto piso y se cayó y se murió. Y esa carga de culpa, eso no lo puedes trabajar tú solo. Necesitas que alguien te ayude. O un abuso, o una muerte de alguien, un sentimiento de culpabilidad, cosas de estas fuertes. Ángel Mendoza nos dice, gracias por compartir tus conocimientos. ¿Podrías mencionar nuevamente los 3 puntos, garganta, pecho y estómago, y su relación con las emociones? Sí, la garganta tiene que ver con la comunicación. Cuando alguien no expresa algo es porque tiene miedo a expresar por él mismo o tiene miedo a la repercusión del exterior. O sea, tiene miedo si por ejemplo, en mi caso es una chica y yo le digo, ¿quieres salir conmigo? Pues tengo miedo a decirlo y que me diga que no. Mientras no le diga nada, seguiré teniendo la sensación, pero estoy más tranquilo aparentemente porque no tengo que enfrentarme a nada. El pecho es la afectividad, son los sentimientos, y el estómago, la incapacidad de actuar. Es decir, cuando tú estás en un trabajo y normalmente no notas la sensación en el pecho, a no ser que tengas una relación emocional con alguien. Pero normalmente es más el estómago y la garganta, porque a veces yo actuaría de una forma o le diría a mi jefe cosas, que es la garganta, pero iría a hablar con él, que es la acción. O sea, estas cosas son las que nos indican. Notas la sensación en el estómago, piensas en el jefe, piensas en los compañeros, y a veces hay compañeros que parecen como si fuera la misma actitud que el hermano, y si el hermano te hacía la vida imposible, tu jefe te hace la vida imposible, te cuesta salir de ahí, tienes miedo a dejarte eso porque si te lo dejas te quedarás sin empleo, y todo eso te genera mucha angustia y mucho temor, y entonces hay que ver qué conflicto te impide que tú elijas por ti mismo, porque al final la clave es que puedas elegir por ti mismo. Listo, pues el tiempo se nos está yendo rapidísimo y pues queremos agradecerte, Yaun. Yo sé que y confiamos en que tengamos más sesiones contigo. De verdad ha sido muy enriquecedor todo esto que nos compartes y sin problema podemos seguirnos más tiempo. Entonces, pues, bueno, vamos a tener ahí la puerta abierta, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros todo mi trabajo, el PMI. Muchísimas gracias y espero seguir enriqueciéndonos con el trabajo porque el mundo emocional está por descubrir. Sí. Muchísimas gracias a todos. Hay un gran... Porque muchísimos temas que abordar. Gracias por el regalo que nos comparte. Y pues no sé, Mari, Grace, si quieran comentar algo. Bueno, pues realmente, antes que nada, muchísimas gracias, Yaun, de verdad, por este espacio que has hecho. Llevamos reservándolo meses y finalmente el poder concretar y vernos aquí es un gran logro. Gracias, Marta, por toda la logística, por todo el apoyo para Yaun. Y bueno, principalmente gracias a nuestra comunidad, gracias a todas las personas que están aquí, porque si no fuera por su interés, por su participación, por el apoyo de los voluntarios que nos están ayudando para hacer este programa virtual, pues esto no fuera posible. Entonces, mientras ustedes como comunidad sigan interesados en todos estos temas que se están dando a través de las comunidades que está haciendo el PMI Capítulo México, bueno, pues estaremos buscando traer estos temas y otros de interés para nuestro quehacer profesional como project manager, como directivos ejecutivos y como personas que estamos relacionados con todos estos proyectos que tanto en nuestro país como el mundo necesita que se reactive para salir adelante de esta situación. Así es que gracias a todos los que están aquí presentes, gracias a nuestros voluntarios, Janet, muchísimas gracias y Yaun, nuevamente gracias por todo. Que tengan un excelente día. Adelante te dejo, Janet. Y bueno, también permíteme darle las gracias, Jaume, me ha encantado lo que has presentado y me ha puesto a reflexionar muchísimo cómo todo esto de las emociones y la educación emocional pues nos impacta en nuestro quehacer de los proyectos, que a veces pensamos o hace mucho tiempo pensamos que esto
como que la técnica está muy separada, ¿no? Pero todos estos conflictos y todas estas, el no poder expresar o el que te duele el nudo en la garganta, a veces estás contacto con tu equipo de proyecto, wow, y poder aprender eso y fluir mejor y seguro que vamos a alcanzar un bienestar. O sea que yo lo veo sumamente oportuno. Muchas gracias, Grace, por hacer posible que tengamos a tremendo personaje. Gracias, Mari. Gracias a Muchas todos. gracias. Que tengan un excelente día y esperamos pronto nuevamente tenerte en un foro de este tipo, Yaun. Gracias. Muchísimas gracias, Claro. Grace. Un placer. Gracias. Nos- Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Chao.